Hoy hablamos mucho de Antonelli, cómo pelea adelante, cómo pelea poles, cómo pelea posiciones. Hubo un momento que casi lo destruye en Canadá. Durante el sprint, Kimi salió agresivísimo, intentando quitarle la posición a George Russell. Y en las primeras vueltas, empezó a atacar durísimo, pero intentando acercarse demasiado, terminó cometiendo pequeños errores en la salida de las curvas. Y ahí fue donde George empezó a escaparse. Ahí, cometiendo esos errores, fue donde Kimi entendió una cosa. Y es que no siempre gana quien ataca más. Se necesita paciencia, saber entender a tu rival, tener la inteligencia necesaria para corregir errores. Porque claro que el talento ya lo tiene, pero ese circuito dejó claro que ahora también empieza a madurar como piloto. ¿Y tú crees que Kimi entendió la lección? Te leo en los comentarios y sígueme para más. Hoy hablamos mucho de Antonelli, cómo pelea adelante, cómo pelea poles, cómo pelea posiciones. Hubo un momento que casi lo destruye en Canadá. Durante el sprint, Kimi salió agresivísimo, intentando quitarle la posición a George Russell. Y en las primeras vueltas, empezó a atacar durísimo, pero intentando acercarse demasiado, terminó cometiendo pequeños errores en la salida de las curvas. Y ahí fue donde George empezó a escaparse. Ahí, cometiendo esos errores, fue donde Kimi entendió una cosa. Y es que no siempre gana quien ataca más. Se necesita paciencia, saber entender a tu rival, tener la inteligencia necesaria para corregir errores. Porque claro que el talento ya lo tiene, pero ese circuito dejó claro que ahora también empieza a madurar como piloto. ¿Y tú crees que Kimi entendió la lección? Te leo en los comentarios y sígueme para más. Hoy hablamos mucho de Antonelli, cómo pelea adelante, cómo pelea poles, cómo pelea posiciones. Hubo un momento que casi lo destruye en Canadá. Durante el sprint, Kimi salió agresivísimo, intentando quitarle la posición a George Russell. Y en las primeras vueltas, empezó a atacar durísimo, pero intentando acercarse demasiado, terminó cometiendo pequeños errores en la salida de las curvas. Y ahí fue donde George empezó a escaparse. Ahí, cometiendo esos errores, fue donde Kimi entendió una cosa. Y es que no siempre gana quien ataca más. Se necesita paciencia, saber entender a tu rival, tener la inteligencia necesaria para corregir errores. Porque claro que el talento ya lo tiene, pero ese circuito dejó claro que ahora también empieza a madurar como piloto. ¿Y tú crees que Kimi entendió la lección? Te leo en los comentarios y sígueme para más. Hoy hablamos mucho de Antonelli, cómo pelea adelante, cómo pelea poles, cómo pelea posiciones. Hubo un momento que casi lo destruye en Canadá. Durante el sprint, Kimi salió agresivísimo, intentando quitarle la posición a George Russell. Y en las primeras vueltas, empezó a atacar durísimo, pero intentando acercarse demasiado, terminó cometiendo pequeños errores en la salida de las curvas. Y ahí fue donde George empezó a escaparse. Ahí, cometiendo esos errores,